¿Estás cansado de gastar cientos de dólares en juegos retros? ¿Tenés que dormir con el perro en el piso porque ya no te entran más juegos en tu casa? Hoy vamos a ver cómo es posible tener toda la colección de Super Nintendo en algo que entra en la punta de mi dedo. Y el tío Krix nos mandó la solución. Buena gente, ¿cómo dicen que les va la vida? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver un producto definitivo para nuestra Super Nintendo. Empecemos con el contenido. Vemos una hermosa y lujosa caja de papel prensado reciclado. Pequeño detalle antes de empezar el unboxing, el producto lo categorizaron como consola de videojuego. Abrimos la caja para desvelar lo que contiene y tenemos un papel burbuja. Como ven, el paquete viene bien protegido, no solo por la caja de cartón, sino que tiene varias vueltas de papel burbuja. Y nos encontramos con, para mi gusto, el pináculo de los Everdrive de Krix, el FX Pack Pro. De entrada, nos encontramos con una carátula que en el frente tiene el logo. Vemos que está hecho por Krix y diseñado por Ikari. Por el lomo encontramos la misma información. Por detrás vemos las características del cartucho, y por arriba nos trae la solapa que nos permite colgarlo. Y una vez ya visto el packaging, solo queda abrirlo para ver su contenido. Belleza, belleza pura, gente. Empezamos viendo que nos trae un código QR, que al escanearlo nos muestra cómo instalar el sistema operativo. No trae manual, solo un cartón con el QR impreso. Por último, la joyita de este video. El cartucho tiene una etiqueta o label con una terminación en mate y de muy buena calidad, ya que las luces no se logran reflejar. En la parte superior vemos un puerto micro USB para los desarrolladores y al lado un puerto para la tarjeta micro SD. Por detrás nos encontramos con otra etiqueta y el logo de Everdrive moldeado en el plástico. Este cartucho tiene el formato de Super Nintendo Europea o, como es para mi caso, la Super Famicom. El plástico tiene una calidad premium, con una construcción y ensamblaje que demuestra su solidez. Y antes de pasar al gameplay, quiero aclarar algo, porque en los últimos videos me llovió demasiado hate en los comentarios. Previamente dije que el cartucho chino cargaba demasiado lento los juegos, y muchos me comentaron que era mi culpa por no usar una micro SD de buena calidad. Entonces, como soy técnico de videojuegos, vamos a usar mi método favorito, el de descartes. Voy a usar la misma micro SD y las mismas ROMs en ambos cartuchos. Y de ahí, de forma objetiva, vamos a ver quién lleva la razón, de si yo estoy en lo cierto o si ustedes están en lo correcto de que es la micro SD. O sea que empecemos, hagan sus apuestas y que gane el mejor. Para empezar con los gameplays, arrancamos con peticiones de la gente que nos comentó tanto en Instagram como en YouTube. Aramis, un amigo de la casa, pidió gameplay del Street Fighter 2 y de su saga favorita, el Zelda. Como verán en el timer, el FX Pack Pro tardó solamente un segundo en cargar el juego. Con esta simple prueba queda demostrado de que el Everdrive original es ampliamente superior a los cartuchos flashcard chinos y que no solamente es la tarjeta de memoria. La realidad es que mientras más pesada sea la ROM, en este caso el Street Fighter 2 pesa 4 MB, más tiempo va a tardar el cartucho chino. Y mientras esperamos que el Everdrive chino termine de cargar, me voy a jugar una partidita, obviamente. USA. You win. Perfect. Como pudieron observar, acá no hay truco ni trampa. Mientras que el original tardó un segundo, el SFC Flashcard chino lanzó el juego en 1 minuto 17 segundos. Y como pudieron apreciar, me jugué una pelea completa y el cartucho chino recién llega a la pantalla el título del juego.
Si viste la review del cartucho chino, sabrás que me encontré con que el Zelda, el cofre del inicio, ya estaba abierto, y la linterna que contiene no estaba. Tampoco estaba en mi inventario, mientras que en el Everdrive original, el cofre está cerrado y con el ítem adentro. También podemos hacer un guardado rápido apretando el combo de Start más el botón R. Esto creará un save state. Y si apretamos el combo de Start más L, cargará nuestro guardado rápido. Michael San nos pregunta por el Contra 3, ya que en su cartucho chino tiene problemas gráficos porque le cambia los colores y vuelve transparente al jefe del nivel 2. Y como podéis apreciar, este fallo no ocurre en el Everdrive original. También nos informó de que el juego Super Ghosts and Ghouls, el jefe del nivel 3, está invisible y no puede verlo. Pero de nuevo, el FX Pack Pro demuestra su superioridad. Matías nos pide que probemos el Killer Instinct MSU, ya que en la copia china SD2NES falla bastante. Una ROM MSU es una versión mejorada por la comunidad, ya que usa el chip MSU1, y en este juego usa las pistas del audio del CD Killer Cats. Y para ir cerrando con las peticiones, Juani nos pidió el Super Mario World y el grandioso Rock and Roll Racing. Y ahora es mi turno. Aprovechando que se aproxima la Copa del Mundo, qué mejor manera que mostrar el Capitán Tsubasa 3 traducido por fans, para poner a prueba este golazo de Everdrive. Y para terminar, Rodwolf pregunta si un Everdrive de Game Boy funcionará en el cartucho Super Game Boy. La respuesta es sí, pero los juegos exclusivos de Game Boy Color no te van a funcionar, como es el caso del Pokémon Crystal. Pero, ¿se puede jugar dichas ROMs de Game Boy en el FX Pack Pro? Sí, ya que tiene el chip SGB, que es el mismo que tiene el cartucho Super Game Boy, pero no nos dejará jugar a las ROMs exclusivas de Game Boy Color como el Pokémon Crystal. Es momento de hablar de los pros y contras de este cartucho. La presentación es excelente. La caja es de muy buena calidad y aunque la estética parezca simple, es muy vistosa. La carcasa del cartucho es espectacular. El plástico se siente calidad premium y honestamente se parece mucho a los originales. Pasemos ahora al apartado técnico. Este cartucho prácticamente no deja fuera ningún juego. Tiene los chips necesarios para correr todos los juegos. También incluye soporte para Super Game Boy 2, permitiéndonos jugar a todo el catálogo de Game Boy y Game Boy Color compatibles. La velocidad de carga de los juegos es ridículamente rápida, lo cual pudimos apreciarla en comparativa con el cartucho chino. Además incluye un puerto micro USB. Tal vez para vos no sea importante, pero para la comunidad que desarrolla juegos homebrew es un extra que se agradece. Y gracias a un comentario que dejaron, pudimos desmentir de que el SD2NES chino que sea igual o mejor que el FX Pack Pro queda desmentido, debido a que no corre bien los juegos MSU, a diferencia del FX Pack Pro que sí lo hace. En conclusión, hay una diferencia real entre el FX Pack Pro y el SD2NES chino. Otro punto clave es que se pueden guardar las partidas sin necesidad de apretar el botón de reset de la consola. Y ni hablar de los guardados rápidos, que para mí es una función clave. Ahora toca hablar de lo negativo. Aunque estuve mucho tiempo jugando y testeando, encontré solo dos cositas ínfimas. Los save states tienen un pequeño error, pero solo en algunos juegos. Cuando hago un save state y después quiero cargarlo porque perdí una vida, noté que la música se buguea y deja de sonar. Pero este error se soluciona cuando empieza una nueva pista de audio. Por ejemplo, cuando aparece un boss o cuando en el mismo escenario cambia la música.
Y la segunda cosa negativa, y creo que es la más importante, es el precio. Tiene un valor de $229 en la página oficial, mientras que las alternativas chinas se encuentran entre los $20 y $90 en páginas como AliExpress. Sinceramente entiendo por qué tanta gente elige los cartuchos chinos, ya que hay una diferencia de precio. Yo fui una de esas personas que prefería comprar el cartucho chino antes que el original, pero después de probar el original no hay vuelta atrás, pero vale la pena la inversión. Personalmente dudo mucho que vuelva a comprar un cartucho chino después de probar el original, aunque seguramente tenga que comprarlos porque ustedes quieren reviews y comparativas. Y alguien tiene que sacrificarse por la ciencia y para poder brindarles este contenido. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Quiero que me dejes en los comentarios si usarías este cartucho o si preferís seguir apostando por las alternativas clónicas más económicas. Y obviamente cuéntenme qué otra comparativa les gustaría ver en el canal. También seguidme en Instagram, que se viene una sorpresa bastante grande e interesante, y ustedes van a poder ser parte de ella. Les mando un abrazo enorme y gracias por acompañarme una vez más. Soy Venom y nos vemos en el siguiente nivel.